Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero compartir algunos consejos que me han ayudado muchísimo para tener plantas a la intemperie que están sembradas en matera en esas épocas largas de lluvia, de invierno, para que no se me vayan a podrir, para que la planta no se vaya a ver afectada o para minimizar esos riesgos a pudrición de la raíz, de los tallos. Y sé que algunos de estos consejos que te voy a compartir te van a servir muchísimo para que lo puedas aplicar con tus plantas. Más opciones a la hora de ubicar tus plantas a la intemperie. Entonces es un video que te servirá muchísimo, más aún si tienes poco espacio para proteger tus plantas y tienes un espacio a la intemperie expuesto a los diferentes factores climáticos. Te va a servir muchísimo. Y bueno, antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, esta opción de ubicar plantas en matera a la intemperie resulta muchas veces cuando no tenemos el espacio suficiente para proteger nuestras plantas, un techo. No todos tenemos esas posibilidades. Es una buena opción poder nosotros controlar la humedad del sustrato, el riego de nuestras plantas, pero también es bueno tener plantas a la intemperie porque de esa manera también podemos aprovechar el agua de lluvia. No tenemos la necesidad de estarlas regando continuamente, pero en temporadas muy largas, extensas de lluvia, permanecer el suelo encharcado puede afectar en gran medida a la planta para que se desarrolle, como ya los he mencionado en muchos videos, las consecuencias que puede tener que el sustrato esté encharcado por largas temporadas. Por eso es importante, desde que nosotros preparamos el sustrato, hacer uso de los materiales que nos proporcionen en primer lugar un buen drenaje. Cuando yo voy a sembrar plantas que sé que las voy a ubicar a la intemperie, siempre trato de seleccionar o de utilizar un material que es la arena de construcción. Es un material que me ha ayudado muchísimo. Le da esa capacidad de drenaje, que drene con más rapidez el sustrato. Y cuando no construía este techo para proteger mis geranios hiedra, geranios malbón en especial, la mayoría, mejor dicho, todas mis plantas estaban a la intemperie. Tendía a preparar sustratos con arena de construcción, que es arena de color gris. Aplicaba una cantidad moderada porque en las temporadas de verano se seca muy rápido el sustrato, entonces tenía que ser un riego con más frecuencia. Por eso hay que hacer aplicaciones de este material de una manera moderada, si no, en épocas de invierno nos va a ir bastante bien, pero en épocas de verano ya el sustrato se seca con gran facilidad y es ahí donde vemos como una decadencia de crecimiento de la planta. Entonces es por eso importante hacer un control a la hora de aplicar este producto. Y durante ese tiempo con los geranios hiedra me fue bastante bien, resistían muchísimo estas condiciones. El único problema que pude evidenciar era que sus flores no perduraban por mucho tiempo, máximo 3 días, y era por las lluvias que impactaban sus flores y se pudrían con gran facilidad. Y ahora que ya están protegidas bajo el techo, tengo una que está a la intemperie, puedo hacer como esas comparaciones, y las flores de mis geranios hiedra pueden estar durando aproximadamente unos 15 días y las que están a la intemperie máximo unos 3 días. Entonces ese es el único problema de los geranios hiedra, pero son plantas muy resistentes a estar sembradas en matera y estar expuestas durante largos periodos a la intemperie con factores climáticos bastante drásticos. Sí, se les dificulta muchísimo conseguir arena de construcción,
pueden reemplazarlo por cascarilla de arroz, que también es un material que funciona bastante bien para mejorar el drenaje del sustrato. He mirado en algunos jardines que la utilizan y también tienen plantas a la intemperie, y a pesar de que las veraneras son esas plantas que se resienten muchísimo cuando el sustrato está muy húmedo, en esos jardines con ese tipo de material les ha ido bastante bien, resisten bastante bien. Bueno, y ya tocando este tema de que las veraneras o bugambilias no les va bastante bien con esos sustratos bastante húmedos por muchísimo tiempo, también hay que saber identificar qué plantas pueden resistir esas condiciones de estar expuestas a largos periodos a la intemperie, y plantas a las que no. Por ejemplo, volviendo con los geranios y hiedra, son plantas muy resistentes, fácilmente pueden estar ubicadas a la intemperie, pero en cuestión de flores, que es lo que me interesa, no es recomendable porque la vida de la flor es muy corta en comparación a la que está protegida bajo un techo. Entonces, de ahí podemos ir partiendo para hacer como esa clasificación de plantas que pueden estar a la intemperie y las que no. Los geranios malbón, también por la durabilidad de su flor, pero son plantas muy frágiles, poco resistentes a la humedad. Los pendientes de la reina también son plantas que fácilmente pueden estar ubicadas a la intemperie, son plantas muy resistentes. Tengo una en especial de que desde que la sembré está a la intemperie, solo hubo una vez que la protegí durante unos días, y fue más en cuestión de la floración para conservar las flores porque estaba repleta de flores, entonces al estar expuestas se pudren más rápido. Bien, los pendientes de la reina, por mí fuera los ubicaría aquí a la intemperie, pero me gusta tenerlos acá protegidos porque sus flores duran muchísimo más. Como ya saben, son flores muy bonitas, llamativas, que pues obviamente al estar floreciendo quiero que perduren por mucho más tiempo y poderlas disfrutar mucho más. Otro grupo de plantas que también resiste bastante bien estar expuestas son las coronas de espinas, y hace un año que visitamos un jardín donde tiene muchísimas coronas de espinas, entonces también tenía ubicadas a la intemperie estas plantas, y miré que eran muy resistentes porque bueno, es muy parecido el clima donde vivo a donde está ubicado el jardín, y además porque sus flores también son muy resistentes. Es como si están cubiertas como por una capa impermeable, igual que sus hojas. Provoca que las gotas de la lluvia resbale y no esté ahí como en reposo, y esto con los rayos del sol va a quemar sus hojas y sus flores. Es por eso que desde que las traje aquí a mi jardín las ubiqué a la intemperie y les ha ido bastante bien. Otro tipo de plantas, y que muchos se sorprenderán, y sé que se sorprenden porque he leído algunos comentarios, y es los cactus. Desde que los sembré, como no tenía un lugar con mucha iluminación para ellos, el único lugar era aquí y no está protegido por ningún techo, y han estado ahí desde que los sembré y ya llevan muchísimo tiempo. Incluso un par de ellos ya florecieron, y bueno, lo que sí he podido apreciar de estas plantas es que necesitan recipientes pequeños, no tan profundos ni tampoco tan anchos, entonces esto de alguna manera también permite el drenaje del sustrato. También está el sustrato preparado con arena, que en el video del trasplante les mencionaba que utilizo ese material para mejorar el drenaje. También tengo una azalea que está sembrada en un recipiente poco profundo y ha resistido bastante bien esas largas temporadas de lluvia. Entonces, hasta el momento hemos hablado de utilizar un material para mejorar el drenaje, si es posible tierra negra, si no, una alternativa que funciona bastante bien es la cascarilla de arroz. 2, identificar qué plantas les va bien en esas condiciones, que ya les comenté cuáles son. Y también importante identificar
cuáles son esas plantas que no resisten esas condiciones. Apreciar que no soportan para nada el sustrato húmedo, encharcado, son a las bugambilias. Se resienten muchísimo. Tengo varias de ellas y bueno, procuro dejarlas un tiempo a la intemperie. Cuando ya veo otra vez que empieza a llover muchísimo, entonces tengo un lugarcito para ellas para protegerla. Si es posible que esté protegida y que reciba muy buena iluminación. O si no, sembrarla directamente en el suelo, que sería lo ideal para esta planta. Cabe hacer una aclaración que estas plantas perfectamente pueden estar a la intemperie y en matera. Cuando la planta ya es adulta, sus raíces están muy bien desarrolladas, así hay menos probabilidades de que se afecten y por supuesto usando un buen drenaje como les había mencionado al inicio. Por ejemplo, en esta de aquí varié el sustrato, apliqué arena y bueno, no he tenido que estar tan al cuidado de ella, pero cuando ya son muchísimas las lluvias sí la tengo que proteger y ahorita está ahí mucho más frondosa, incluso ya está floreciendo. De aquí, desde que la trasplanté a este recipiente, la he dejado ahí, no la he resguardado y también he estado pendiente del sustrato y de que no vaya a perder sus hojas, pero al parecer sí se está adaptando a esas condiciones. Y esta de aquí es la que se resiente muchísimo más, entonces tengo que estar más pendiente de ella y del sustrato. Y bueno, como pueden ver, perdió muchísimas hojas y apenas se está recuperando. Otro aspecto importante para tener en cuenta es hacer cambios de matera progresivos, no hacer un cambio tan drástico al tamaño de la matera. Por ejemplo, es una matera de un diámetro pequeño a uno bastante grande, entonces va a ser mucho sustrato el cual tiene que drenar. La planta también va a tener un diámetro muy pequeño de raíces y toda no va a tener la capacidad de absorber todo esa agua que está en ese sustrato y se va a pudrir. Entonces por eso es importante ir cambiando o ir ampliando la matera según el crecimiento que tiene la planta. Si ya no tenemos espacio y nos vemos obligados a ubicarlas a la intemperie, y son plantas que no resisten estas condiciones, entonces utilizar un buen sustrato con esos dos materiales que les había mencionado y que sean materas pequeñas. Entonces de esta manera el drenaje va a ser en menos tiempo, o también cuando nosotros vamos a sembrar y miramos que los orificios de drenaje son muy insuficientes, entonces aumentar unos 2 para mejorar el drenaje del sustrato. También podemos, y esto sí es opcional, de colocar la matera elevada, que no esté en contacto directo con el suelo, porque muchas veces tiende a taparse los orificios y impidiendo el drenaje. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te sea de ayuda, lo puedas aplicar con tus plantitas, que si de pronto tienes un espacio a la intemperie, al aire libre y tienes temor de exponer a tus plantas, lo podrías hacer siguiendo estas recomendaciones. Seguramente te va a ir bastante bien. Espero te sea útil. No te olvides de dejar un comentario, un me gusta, alguna recomendación. Te agradezco mucho que estés nuevamente aquí en mi jardín. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.